Hay una frase que apareció en todos los comunicados oficiales sobre la reunión del 21 de mayo en el Palacio Nacional. Una frase que suena técnica, que suena aburrida, que suena como el tipo de lenguaje burocrático que los funcionarios usan para describir acuerdos que en realidad no dicen nada. Pero esa frase, cuando la pones en contexto con todo lo que ha ocurrido en México en los últimos 3 meses, es la clave que abre una contradicción que el gobierno de Sheinbaum no puede sostener indefinidamente sin que alguien la nombre con suficiente claridad. La frase es esta: intercambio de información e inteligencia. 5 palabras. Las mismas 5 palabras que usaron la Cancillería mexicana, los mensajes de Markwayne Mullin en sus redes sociales y todos los resúmenes periodísticos basados en fuentes de ambos gobiernos para describir uno de los objetivos centrales de la reunión entre el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y el Gabinete de Seguridad completo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Intercambio de información e inteligencia, que es exactamente lo que hace la unidad ADO de la CIA cuando sus drones localizan a El Mencho en Tapalpa, que es exactamente lo que hizo cuando sus operadores participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua, que es exactamente lo que CNN reportó que ocurrió en Tecámac cuando una camioneta con un operador del cartel de Sinaloa explotó en la carretera México-Pachuca. Y la persona que presidió la mesa de trabajo posterior a la reunión donde se acordó fortalecer ese intercambio fue el mismo hombre que semanas antes había coordinado un desmentido conjunto con la CIA para negar que las agencias extranjeras operaban en México. Omar García Harfuch, quédate hasta el final, porque lo que esa reunión del 21 de mayo revela sobre la arquitectura real de la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos es la historia que ningún comunicado oficial de ninguno de los dos gobiernos va a contarte de manera completa. Empecemos con el escenario exacto porque los detalles importan. Markwayne Mullin asumió el cargo de secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos el 24 de marzo de 2026. Lleva menos de 2 meses en el puesto. Es un hombre de confianza directa de Trump, ex senador por Oklahoma, y uno de los funcionarios que más claramente ha expresado la postura de la administración americana sobre México en los meses recientes. Su visita al Palacio Nacional el jueves 21 de mayo fue la primera de un miembro del gabinete de Trump a México en todo 2026. La primera visita oficial de ese nivel en casi medio año de gobierno trumpista. Y llegó con un convoy de al menos 6 camionetas y personal de protección que copó los accesos al Palacio Nacional desde antes de las 11 de la mañana. Sheinbaum lo recibió, pero no en una reunión bilateral privada de cancillerías. Lo recibió con todo su gabinete de seguridad, García Harfuch, secretario de Seguridad, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el canciller Roberto Velasco, el embajador americano en México, Ronald Johnson. Y de manera que en el protocolo diplomático no pasa desapercibida, Sheinbaum invitó de último momento a Roberto Laceri, el próximo embajador de México en Washington, para que estuviera presente y participara. La lista de presentes es en sí misma un mensaje. Cuando una presidenta reúne a sus secretarios de Defensa, Marina, Seguridad, Gobernación y Cancillería en la misma sala para recibir al secretario de Seguridad Interior americano, el tema de esa reunión no es protocolo ni cortesía diplomática, es coordinación operativa de alto nivel. Y el registro de lo que se acordó en esa sala, la frase que apareció en todos los comunicados, lo confirma sin necesidad de interpretación. Denle like ahorita si ya están entendiendo por qué esa lista de participantes y esa frase juntas dicen algo que ningún comunicado oficial va a decir con esa claridad. Y suscríbanse porque lo que viene en los próximos minutos es la parte que hace que toda la narrativa pública sobre la CIA en México sea insostenible cuando ves la reunión del 21 de mayo completa. Para entender exactamente qué significa intercambio de información e inteligencia en la práctica y no en el papel de los comunicados, necesitas recordar cómo funcionó la operación que mató a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa el 22 de febrero, porque esa operación es el ejemplo más claro disponible de cómo el intercambio de inteligencia entre el lado de la CIA y el gobierno mexicano funciona en la realidad. El ejército mexicano ejecutó la operación de Tapalpa. Los soldados de la Sedena rodearon el complejo de cabañas donde estaba el Mencho. Los soldados lo redujeron cuando intentaba escapar. Los soldados lo subieron al helicóptero. Murió durante el vuelo hacia Ciudad de México. El ejército mexicano mató al jefe del CJNG. Eso es verificable, documentado
y real. Pero antes de que el ejército pudiera llegar al lugar correcto en el momento correcto, alguien tuvo que encontrar a El Mencho. Tuvo que rastrear sus movimientos durante semanas o meses, tuvo que penetrar la infraestructura de contravigilancia que el líder del cártel más violento de México había construido durante años. Tuvo que procesar suficiente información de inteligencia como para poder decirle al ejército: está en ese complejo de cabañas, en esa cabaña específica, en este momento. Según lo que el periodista Luis Chaparro reveló con fuentes de ambas agencias de seguridad, esa inteligencia vino de la unidad ADO de la CIA. Sus drones localizaron al Mencho en el Tapalpa Country Club. La ADO compartió esa información con la Sedena y con la SPC de ARFU. Y la operación de Tapalpa fue posible porque la inteligencia americana le dijo al ejército mexicano exactamente dónde buscar. No hubo tropas americanas en el terreno, no hubo soldados de la CIA en la Sierra de Jalisco, hubo drones americanos en el espacio aéreo mexicano, hubo inteligencia americana compartida en tiempo real con las secretarías mexicanas, hubo coordinación permanente entre la ADO y los equipos de seguridad de Harfuch durante toda la operación. Y eso es exactamente lo que la frase de intercambio de información e inteligencia describe cuando aparece en el comunicado sobre la reunión del 21 de mayo. No es una novedad en la relación bilateral, es el nombre institucional que el gobierno mexicano finalmente le puso en un comunicado oficial con el gabinete completo presente, algo que ya venía ocurriendo desde al menos el 22 de febrero. Espérense, porque ahora viene la parte que hace que la postura pública de Harfuch sea imposible de mantener cuando ves la reunión del 21 de mayo completa en ese contexto. El día siguiente a la reunión, el viernes 22 de mayo, Sheinbaum salió a hablar de lo acordado, y lo que dijo tiene la misma estructura que ha tenido cada declaración suya sobre este tema, desde que el caso de la CIA en Chihuahua explotó públicamente. Insistió en que las tropas extranjeras no pueden operar en México, que la soberanía no se negocia, que cualquier mecanismo de colaboración tiene que respetar la integridad territorial del país. Las mismas palabras que ha repetido en cada mañanera cuando le preguntan por la CIA en Chihuahua, por los agentes que murieron en la Sierra Tarahumara, por la explosión de Tecámac. Tropas extranjeras no operan en México. Eso dijo el viernes. Intercambio de información e inteligencia acordado con Muyin. Eso dijeron los comunicados del jueves. Las dos declaraciones provienen del mismo gobierno. Las dos fueron emitidas con pocas horas de diferencia y ningún periodista en ninguna conferencia de prensa ha preguntado con suficiente insistencia cómo se reconcilian en la práctica operativa real. La respuesta que el gobierno quiere que se acepte sin cuestionarla es que el intercambio de inteligencia y las operaciones de tropas extranjeras son categorías completamente separadas, que se puede compartir información sin que haya presencia operativa de personal americano en territorio mexicano, que los canales institucionales de intercambio de inteligencia respetan la soberanía porque no implican la presencia física de agentes extranjeros tomando decisiones en suelo mexicano. Esa distinción existe en papel, en los tratados, en el lenguaje de los comunicados, pero en la práctica operativa que la evidencia de los últimos 3 meses documenta, la línea entre intercambio de inteligencia y operación en territorio mexicano es mucho más delgada de lo que el gobierno de Sheinbaum describe públicamente. Los drones de la ADO que encontraron a El Mencho en Tapalpa no estaban en el consulado de Monterrey cuando produjeron esa inteligencia. Estaban en el espacio aéreo sobre Jalisco. Los drones del ADO que según proceso monitoreaban el Palacio de Gobierno de Sinaloa para ubicar a Rocha Moya estaban en el espacio aéreo sobre Culiacán. Los agentes de la ADO que murieron en Chihuahua, Richard Leiter Johnston Tertey y John Dudley Black, no murieron en el consulado americano en Ciudad Juárez, murieron en la Sierra Tarahumara, en territorio mexicano, en campo, haciendo exactamente el tipo de trabajo operativo que el gobierno dice que las agencias extranjeras no hacen en México. Eso no es intercambio de inteligencia en canales institucionales remotos. Es generación de inteligencia en campo en territorio mexicano por parte de operadores de una agencia americana usando tecnología propia que produce información que después se comparte con las autoridades mexicanas que la ADO considera confiables. La distinción entre intercambiar inteligencia y operar en territorio nacional se vuelve semántica cuando el instrumento que genera la inteligencia está físicamente dentro del territorio. No te vayas, porque ahora viene la capa que explica por qué la reunión del 21 de mayo no fue el inicio de una cooperación nueva, sino la institucionalización de algo que ya existía y que ambos gobiernos habían mantenido en el registro
de la coordinación privada y la negación pública. Después de la reunión principal entre Sheinbaum y Mullin, el secretario americano se quedó en el Palacio Nacional para una mesa de trabajo con el Gabinete de Seguridad, una mesa presidida por Harfuch, y el objetivo de esa mesa fue exactamente este, cito textualmente de los comunicados: fortalecer la coordinación operativa en temas fronterizos, intercambio de información e inteligencia, combate al tráfico de drogas y control migratorio. Fortalecer, no iniciar. Fortalecer algo que ya existe. Esa diferencia de vocabulario no es accidental. Nadie en la Cancillería mexicana ni en el Departamento de Seguridad Interior americano eligió esa palabra por descuido. Fortalecer dice que la coordinación operativa ya estaba ahí antes del 21 de mayo, que la reunión de Mullin y Harfuch no fue el primer día de una nueva relación, sino el momento en que esa relación tuvo por primera vez una escenografía formal, un comunicado oficial, una lista de participantes y una frase que la describe en documentos que quedan en el registro público de ambos gobiernos. Y Harfuch, que presidió esa mesa sabiendo perfectamente lo que la unidad ADO había hecho en Tapalpa, en Chihuahua y probablemente en Tecámac, acordó seguir fortaleciéndolo, sin hacer ninguna declaración adicional sobre qué tipos específicos de operaciones entran dentro de ese marco y cuáles no, sin dar ningún detalle sobre cómo se va a supervisar institucionalmente ese intercambio para garantizar que se mantenga dentro de los límites constitucionales que el propio gobierno defiende en sus declaraciones públicas. Dale like si ya estás viendo la arquitectura completa de lo que está ocurriendo y suscríbete porque ahora viene la conexión que hace que toda la posición política de Morena sobre Maru Campos sea imposible de sostener. Si el intercambio de inteligencia con la unidad ADO de la CIA es parte de la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, si está siendo explícitamente fortalecido en una reunión formal con todo el gabinete de seguridad presente, si produjo el Mencho muerto y narcolaboratorios desmantelados, entonces hay una pregunta que Harfuch no puede responder sin contradecirse. ¿En qué se diferencia lo que el gobierno federal acaba de acordar fortalecer con Mullin de lo que Maru Campos hizo en Chihuahua? La acusación de traición a la patria que Morena le lanzó a la gobernadora chihuahuense se basó exactamente en este argumento, que permitir la participación de agentes americanos en operaciones de seguridad en territorio mexicano es una violación constitucional que ningún gobernador puede autorizar. Ese fue el argumento, el mismo con el que convocaron la marcha, el mismo con el que pidieron el juicio político, el mismo con el que Ariadna Montiel salió a decirle al país que el PAN había traicionado la soberanía. Ahora, el gobierno federal acordó en una reunión formal fortalecer el intercambio de inteligencia con la misma agencia cuyos operadores murieron en Chihuahua, con la misma unidad cuyos drones localizaron a El Mencho, con la misma arquitectura de cooperación que el gobierno niega públicamente, pero que la evidencia documenta como parte permanente de la política de seguridad del sexenio. Morena no acusó a Maru Campos de traición porque la cooperación con agencias americanas de inteligencia sea ilegítima en sí misma. La acusó porque la gobernadora es del PAN y el operativo en Chihuahua generó visibilidad política inconveniente. El gobierno de Sheinbaum hace lo mismo, pero con la narrativa que puede controlar, y en los estados que gobierna, el Mencho cayó y el gobierno lo celebró sin mencionar a los drones de Monterrey. Si hubiera caído en Chihuahua durante el gobierno de Maru Campos, Morena habría convocado otra marcha. Suscríbanse y activen la campana porque ahora viene la pieza que conecta todo esto con lo que arranca el lunes 25 de mayo. Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, la llamada Sara Antidrogas de Estados Unidos, tenía programada una visita a México para el lunes 25 de mayo, la misma fecha en que arrancan las negociaciones formales del TEMEC. El canciller Roberto Velasco le informó a Sheinbaum durante la conferencia matutina del jueves que esa visita se posponía por asuntos de agenda, pospuesta, no cancelada. La diferencia importa. La secuencia de eventos de esa semana no es accidental. Mullin llega el jueves y acuerda fortalecer el intercambio de inteligencia. Carter iba a llegar el lunes para hablar específicamente del combate al narcotráfico. La visita se pospone pero no se cancela. Y el lunes 25 arranca el TEMEC. En esa negociación, Washington va a querer que México garantice la cooperación en seguridad y el combate al narco que Mullin fue a sentar las bases para fortalecer el jueves anterior. La reunión del 21 de mayo no fue un evento aislado en el calendario diplomático. Fue la preparación institucional del terreno para llegar a la mesa del TEMEC con señales verificables de cooperación en seguridad
que Washington exige como parte del paquete. Sheinbaum llega al TEMEC con Canadá en su esquina, con el acuerdo con la Unión Europea recién firmado, con señales de diversificación que le dan margen negociador real. Eso es importante y le da peso. Pero la cooperación de inteligencia acordada con Muin el jueves es también parte del paquete que lleva a esa mesa, aunque ningún comunicado oficial del TEMEC vaya a mencionarla con esa claridad. Y ahí está la pregunta que define lo que viene. ¿Puede el gobierno de Sheinbaum seguir con el modelo actual, fortalecer la cooperación con la ADO en privado, negar las operaciones en público cuando los periodistas las documentan, acusar a la oposición de traición cuando la cooperación se hace visible en estados del PAN y mantener el silencio cuando la misma cooperación ocurre en estados de Morena? Es un modelo que ha funcionado operativamente. El Mencho Muerto lo demuestra. Narcolaboratorios desmantelados lo confirman. Los resultados son reales. Pero cada nueva revelación periodística, cada nombre de agente americano que sale en los medios, cada reporte de CNN que ambos gobiernos niegan en paralelo, el mismo día hace más difícil sostener la narrativa pública que acompaña a esos resultados. La reunión del 21 de mayo cambió algo en esa ecuación. Por primera vez, la cooperación tuvo una escenografía institucional completamente visible. Muyin en el Palacio Nacional, el gabinete de seguridad completo en la sala, los comunicados oficiales describiendo explícitamente el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia, un registro formal con fecha, lista de participantes y frase que describe el acuerdo. Ese nivel de visibilidad institucional hace más difícil, no más fácil, seguir negando que la cooperación de inteligencia existe, porque ahora existe un documento que la describe, y ese documento va a estar disponible la próxima vez que un reporte de CNN revele otra operación de la ADO y el gobierno intente negarlo. La elección que el gobierno de Sheinbaum tiene frente a sí no es entre cooperar con la CIA o no cooperar. Ya cooperar, ya lo institucionalizó el jueves con Mullin en el Palacio Nacional. La elección es entre seguir describiendo esa cooperación con el lenguaje técnico de los comunicados, que suena aburrido y no genera preguntas incómodas, o explicarle a la ciudadanía mexicana qué tipo de cooperación existe, bajo qué marco legal, con qué supervisión democrática y con qué límites que se respeten y se puedan verificar. La segunda opción requiere una conversación política que ningún gobierno mexicano ha querido tener, porque implica reconocer que la soberanía absoluta que se defiende en las mañaneras coexiste con una cooperación de inteligencia que tiene operadores americanos en el espacio aéreo mexicano, en la Sierra Chihuahuense y en las carreteras del Estado de México, y que esa coexistencia no es una traición, sino una realidad de la política de seguridad de un país de 130 millones de personas que comparte 3,000 kilómetros de frontera con el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Mullin se fue de México el mismo jueves. Publicó que las asociaciones sólidas y la coordinación continua son clave para hacer a América segura de nuevo, sin mencionar a la CIA, sin mencionar a la ADO, sin mencionar a El Mencho, ni a Chihuahua, ni a Tecámac. Arfuch presidió su mesa de trabajo y volvió a sus funciones sin hacer ninguna declaración adicional sobre los acuerdos específicos de inteligencia. Sheinbaum publicó que acordaron seguir trabajando en el marco del respeto. 3 mensajes, diseñados para decir lo suficiente para no parecer opacos y lo suficientemente poco para no tener que explicar nada. Ese es el modelo: cooperación máxima, comunicación mínima, negación cuando la cooperación se hace visible de la manera incorrecta. La reunión del 21 de mayo fue ese modelo en su versión más institucional hasta ahora. Y lo que viene después en el TEMEC, en la visita pendiente de Carter, en los próximos reportes de los periodistas que siguen esta historia, va a definir si ese modelo aguanta o si finalmente alguien en alguno de los dos gobiernos decide que la conversación honesta sobre qué cooperación existe y bajo qué reglas es menos costosa que seguir gestionando la crisis de cada nueva revelación. Cuéntame en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum va a seguir con el modelo de cooperación en privado y negación en público hasta las elecciones de 2027? ¿O en algún momento va a reconocer públicamente el marco de inteligencia compartida antes de que un nuevo reporte de CNN lo haga por él? ¿Y crees que la reunión del jueves con Mullin fue el inicio de algo diferente o simplemente el episodio más institucional del mismo patrón de siempre? El debate es tuyo.